Buenas tardes amigos, higuesteros y higuesteras y todos aquellos oyentes que tienen interés en la historia de nuestro Higueste del Sur, repito. El otro día habíamos hablado y lo habíamos dejado en el hablando del famoso Camino Viejo, el que partía de Adeje, pasaba por todas las costas de los diferentes pueblos, como hablé de la Cisnera, Arico, Güímar, bajaba por las calzadas que se encuentran entre Fania y el Escogonal, que se llama, donde está la famosa cueva de las calzadas, que en su día tuve el privilegio de entrar, etcétera, etcétera. Y después continuar por las laderas de Güímar, baja cuando los pueblos son más bajos, el camino bajaba hacia abajo, continuaba, pero ya expliqué como si fuéramos andando, nosotros caminando por el famoso camino. Y habíamos dicho de que este camino, pues como he comentado y repito, enfatizo, era de herradura comercial, también se iba a pie y cómo no, también los ganaderos pasaban con sus ganados con dirección a los diferentes lugares. Por ejemplo, cuando venían del sur, los cabreros con sus manadas de cabras iban rumbo a Vicoria, a San Andrés. Quiere decir que los pastos en el sur escaseaban mucho, especialmente en el verano. Entonces ellos lo que hacían como una especie de transhumancia y avanzaban para Avicore, lo que es San Andrés o los macizos de Anaga, porque allí siempre se mantenían debido a los chubascos tardíos, a que la nube desciende, refresca, pues ahí los ganados, el forraje, se mantenía un poco más avanzado en la época del año. Después los cabreros, como es normal, o era costumbre, pues los cubrían sus ganados allá a finales del mes de junio, y ya después lo que hacían era que como las cabras estaban en una gestación avanzada, ya que la cabra pare de 5 en 5 meses, pues antes que empezaran a parir esos ganados o esas cabras, lo que hacían era trasladarse a finales de septiembre, de octubre, ya retornaban al lugar de origen. Porque claro, el problema era que si las cabras empezaban a parir, el tener que acarrear o traer todos esos pequeños baifos, por decirlo así, de esas cabras parturientas, ya era mucho más difícil. Así lo hacían prudencialmente, retornaba entre los meses de septiembre y octubre. Pues bien, hablando del famoso camino, quiero recordar una anécdota muy importante que me decía mi padre, quien murió con más de 93 años, con una mente muy lúcida, que él en este caso mi abuelo Lorenzo, tuvo una tía que se llamaba Antonia García. Esta mujer fue una famosa empresaria higuestera, una mujer soltera con un carácter bastante fuerte, nunca se casó, pero al tener una empresa de cochinilla, pues mandaba a las mujeres asalariadas desde Higueste a Adeje a buscar los tableros de cochinilla seca sobre su cabeza, bien fuera seca o bien fuera fresca, porque ya ella después le daría el trato correspondiente, porque eso hay que secarla, darle con ceniza, matarla, etc., y ponerla en un estado adecuado para su comercialización. Pues volviendo al tema, mi padre me decía que esta mujer le pagaba a cada mujer por traerle cada tablero de Adeje a Higueste 3 reales de vellón de la época. Bueno, esta mujer por lo regular llegó a ser muy, muy famosa en Higueste. Ya tuvo casas en Valleguerra, tuvo casas en La Laguna, las casas de acuerdo con la época, y tuvo muchas propiedades en Higueste. Yo conozco muchas de sus propiedades. Y me comentaba mi padre que era una mujer que él recuerda de cuando era muy niño, al pasar, pues la trataba de tía, porque era tía del padre, pero él la consideraba o la trataba de tía Antonia García. Esta, repito, fue la famosa poetisa higuestera, y Higueste la reconoció como tal, como famosa poetisa de su época, porque improvisaba en cualquier momento de acuerdo a lo que se estaba desarrollando, de acuerdo al evento, de acuerdo a lo que pasó, etcétera, etcétera. Pues esta mujer, cuando mi padre dice que pasaba por al lado de su casa, en la hoya de la ermita en Higueste, antes de llegar a la plaza,
ella vivía subiendo a la parte derecha y tenía la obligación, de acuerdo a las costumbres antiguas, de que tenía que pararse aún muy niño y decirle a Chantonia que le diera la bendición o que le echara su bendición. Entonces esta mujer, pues claro, era la costumbre, yo me acuerdo de ir a casa de mi abuela y pedirle la bendición, y ella a su vez, de acuerdo a aquellas costumbres, pues te echaban la bendición. Mi padre dice que de esta mujer, pues su cabeza, llena de canas muy grises, blancas, dice que mi padre usaba la ilustración que se parecía con una lulaga, ¿no? Porque el pelo era un poco bastante abultado y claro, una lulaga seca, decía mi padre, claro, la manera de ilustrarlo, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema de Chantonia García y las leyendas que de ella quedaron, esta mujer manejaba un revólver, porque como tenía que caminar, tenía una burra, llevaba sus alforjas, y como tenía que transportar esa cochinilla a Santa Cruz, porque después sabemos que esa cochinilla era vendida para Inglaterra y para Flandes, porque eran tantas veces he comentado, que eran los tintes o colorantes de aquella época, antes que vinieran los sintéticos. Pues bien, se dice de ella que en una ocasión, porque ella caminaba iba por el camino viejo, también se estaba construyendo la carretera de la Cuesta de las Tablas, aún sin asfaltar, y que caminando en una de las ocasiones, con su burra de madrugada, iba rumbo a Santa Cruz, como decían los viejos de antes, a hacer sus diligencias o su negocio relacionado con esa empresa que ella tenía, y que le acompañaba una chica joven con ella. Y iban de madrugada, posiblemente pudiese ser las 4 de la mañana. Lo regular se solían alumbrar con una tea, porque linternas en ese entonces no había. Y parece ser que cuando se llegó a la Cueva de la Campana, la Cueva de la Campana es subiendo la Cuesta de las Tablas, cuando ya pasamos, hay una curva muy prolongada, a la izquierda está la Cueva de la Campana, que es una cueva bastante grande y que tiene una entrada y una salida. Por eso le dicen como la campana porque es la campana de la chimenea o algo así similar. Al lado se encuentra la famosa y legendaria Laja de la Gata, que es una laja muy lisa hacia afuera, que también servía de camino para ir a Barrancondo, para acortar tiempo, por decirlo así, en vez de ir por la carretera, que se tardaba más. Una vez subida la Laja la Gata, subías por la ladera, subías el repecho y inmediatamente casi estabas ya en Barrancondo. Pues bien, volviendo al caso, a la anécdota de Chantonia García, esta famosa mujer, cuando iban llegando a esa curva de la Campana, también, y dice que iban bestias, mulares, caballos, etcétera, cada uno iba a su misión, pero que eran de otros pueblos vecinos, tanto de Igueste como de otros lugares, y entonces ese camino era el camino de tránsito, por decirlo así. Y volviendo al tema de Chantonia, parece ser que oyó decir a dos individuos que iban montados, se dicen que eran unos araferos montados en sus bestias correspondientes. Y claro, al ser de madrugada y de noche, cuando se iban aproximando a ellas, uno de ellos dijo, tú a la vieja, yo a la más joven. Quiere decir que el intento de ellos era como una supuesta violación. Esperemos, claro, que en ese entonces probablemente pues la gente era un poco también, había serios y había los que no eran tan serios. Pero ella inmediatamente, al escuchar la expresión, sacó el revólver de sus alforjas y dio 2 tiros al aire para advertir que lo que había. Ya inmediatamente después de dar esos 2 tiros al aire, ella dice que cantó, improvisó las siguientes palabras. Y dijo así, a mí me llaman montón todo, a mí no me monta nadie. Y si alguien quiere montar, que monte a la puta de su madre. En la cual los individuos, al escuchar todas estas, seguramente cantó primero y después daría los 2 tiros al aire, porque dice que los individuos desaparecieron a galope a toda chispa, ¿no? Porque claro, sabían que un plomo les podía, en vez de ir contra de la montaña o en contra de aquellas lajas, probablemente les podía ir a la cabeza. Así que estas son anécdotas de Chantonia García,
y el pueblo les reconoció siempre como la famosa poetisa. En otra ocasión, yendo ella por los caminos de la boca del valle, pasando los llanos en las lagunetas, bajaba con dirección a los Asentejos, pero también era de madrugada, y entonces iba más gente caminando y un señor pues se le apareó y empezó a conversar con ella, y ella, bueno, pues no tuvo ningún problema en seguir la conversación, pero cuando ya ella observó como que la intención del hombre era un poco irse más allá, entonces fue y cantó, improvisó lo siguiente, y dice así: el que anda siempre encuentra cosa buena o cosa mala, lo que yo nunca pensé encontrar un estandarte de madrugada. El individuo enseguida cogió la copla e inmediatamente lo que hizo fue acelerar el paso y ya no continuó su marcha y punto. O sea, esta es la famosa poetisa Antonia García, que fue, parece ser, una legendaria mujer de armas tomar en aquel entonces. Hablando y pasando el tiempo, ya que estamos hablando de Antonia García y he hecho este pequeño parón que estábamos hablando del Camino Viejo, y ustedes dirán, ¿por qué se desvía? Bueno, quería contar estas anécdotas porque ya andando los años, y no hace tantos, como 15 años, un señor que precisamente fueron los herederos de las propiedades que se encuentran en la Capitana, en una propiedad que era de ellas, hechas las huertas, y también tenía un aljibe. Entonces este señor, hablando conmigo en una ocasión, me dijo: yo encontré un revólver en un agujero en la pared del aljibe. Y entonces le dije, dice, y no giraba el tambor, que estaba todo lleno de herrumbre. Entonces yo le comenté, digo, bueno, ¿sabe de quién era ese revólver? Dice, pues la verdad es que no sé. Digo, ese revólver, ¿quién era la dueña? Dice, Antonia García. Digo, pues ese es el famoso revólver de Antonia García. Ese fue el famoso revólver que ella escondió. Y ese fue el famoso revólver que siempre fue su protector en los momentos que a lo mejor problemáticos, y que ella nunca tuvo ningún reparo en decirle a cualquier individuo que se pasara: no te pases más porque ya ves aquí lo que te espera. En Igueste hubo otras mujeres también que usaron revólver, como era Inés la Moja. Esta mujer tenía un mulo, lo cargaba ella misma de vino y lo llevaba a los mercados de Santa Cruz. Y esa mujer también se dice que tenía un revólver. En una ocasión, yendo por los caminos por el camino de la Candelaria, por la parte alta, porque después bajaba de Barrancondo y se unía al Camino Viejo para ir a Santa Cruz, parece que oyó una conversación de unos hombres que hablaban en el otro extremo. Quiere decir, ella bajaba la calzada de las dos pasacolas, cuando se entra hacia adentro, se llega a los barrancos de los Porqueros, el famoso barranco de Arepo, y después se sube la calzada de lo que llamamos los Porqueros, y después de pasar de los Porqueros ya llegamos a Garruncho, ¿no? Y Garruncho, pues a la olla de los Corrales, a las Huérfanas, y hasta pasar por todo Barrancondo. Y después por ahí se bajaba, el mulo bajaba y cogía el Camino Viejo, que era a la altura de la media montaña o un poco más allá. Y bueno, esta mujer, como oyó esta conversación y no sabía quién era, de dos hombres, dio 2 tiros también al aire. Ella también, y entonces dice que hubo un silencio sepulcral, el mulo entró, se oían las herraduras cuando herían la calzada, etcétera, salió, y nadie, absolutamente nadie, no vio a nadie, ni nadie le salió al paso. Claro, esto quiere decir que en pocas palabras se iba diciendo o marcando con precisión el paso, y era lo que había en aquel entonces. Esa era Inés la Moja. Y después estaba otra señora que se llamaba la Magdalena la Pinochera. Esa también dice que tenía un revólver. Esa mujer salía mucho de noche y nunca tuvo absolutamente miedo a nadie. Y otra mujer que usó otro revólver, que tuvo un revólver, que tenía una burra, que comercializaba con la burra y llevaba su mercancía al mercado por el Camino Viejo, fue Chapilar Núñez, popularmente conocida en nuestro pueblo como Chapilar la Cacica. Así que estas 4 mujeres, que se sepa, usaban revólveres en aquel entonces, porque eran mujeres dispuestas y que lo que no querían que nadie se pasara más allá de los límites correspondientes. El orden ante todo, por supuesto. Y ellas eran las que imponían el orden. No iban presumiendo del arma, ni mucho menos, sino en ciertas circunstancias que ellas veían determinado peligro,
ya avisaban con anterioridad. Bueno, pues posiblemente hubiese muchas más que usaron revólveres, algunas otras mujeres, pero claro, ya digo que tenían que caminar de noche porque era la vida que les tocó vivir en aquel entonces. Es cierto también que de ya Inés la Moja, quien después heredó esa pistola o ese revólver, era María, su hija. María, en este caso, que era de apellido Oliva Padrón. Ya Inés la Moja era Padrón y María su hija, claro, Oliva por su padre y después Padrón por su madre. Esa mujer también me acuerdo yo de verla caminando ya en la época de mi infancia y posteriormente ya yo más joven, y caminaba con una linternita, una gabardina, a veces si llovía se ponía un paraguas y siempre se decía que dentro de esa bolsita que llevaba siempre llevaba su revólver. Y a mí me extrañaba porque esa mujer caminaba de noche y me decía, dice, cuidado, dice, ella va, dice, a buscar los obreros o los peones para mañana ir a trabajar, va a las casas, avisa, y así sucesivamente. Los contrataba incluso por la noche, iba a buscarlos de un momento para el otro. Bueno, pues estas mujeres merecen, en mi corto entender, un reconocimiento por su buen hacer, por su valor tenaz, y que tuvieron que enfrentarse a la situación de aquellos tiempos. Pues nada, después de haber hecho esta pequeña aclaración, volvemos al tema del camino. Después queremos hilvanar con el camino. El camino, ya nos habíamos situado en la media montaña, habíamos dicho del camino viejo. Del camino viejo, repito, de Adeje a Santa Cruz hasta el Mayorazgo, mejor dicho, y después del Mayorazgo una bifurcación que parte para Santa Cruz y el otro por el camino El Hierro, era la bifurcación. Un mayorazgo se entiende que eso era de un terrateniente. Por eso es que todavía hoy se sigue hablando del polígono El Mayorazgo. De ahí le viene, de la finca del Mayorazgo. Eso se plantaba de tomates, etc. Yo me acuerdo perfectamente de verlos plantados y algunos algarroberos, etc. Pero claro, todo se ha ido, el campo se fue dejando, todo fue cambiando. Pues bien, hablando del camino, después de pasar de media montaña nos encontramos con los charcones. Los charcones es un topónimo muy conocido en las costas de Barrancondo. Ahí los higuesteros tenían muchas propiedades en los charcones. Y el topónimo de los charcones es porque cuando llovía hay unos charcones muy grandes, naturales, en los profundos barrancos, y entonces al llover las aguas se represaban ahí y aguantaban hasta los veranos. Y decía mi padre que los antiguos cabreros arriaban sus cabras y les iban a dar de beber cuando en los veranos a esos charcos. Y en esos charcos también dice que las mujeres lavaban su ropa. Claro, estamos hablando de mucho antes de las galerías. Pues continuando ese camino hacia adelante, sobre el varadero, en Barranco Hondo, otros dicen que es el varadero, pero varar, de varar barco, siempre fue un puerto, figura en los antiguos documentos que era un puerto. Después está el puerto de Fogales y el puerto de Guadamujete y Punta de Guadamujete. Pues el camino continúa más arriba, lo que hoy es Radazul y es Tabaiba. Incluso en la parte no en la parte alta de Tabaiba, sino pasando a la altura de la autopista, hacía como una pequeña curva para salir hacia afuera. Ese camino pasaba por las zonas del Chorrillo, sobre Boca Cangrejo, y continuaba así adelante por las costas de los pueblos, lo que hoy se llamaría Añaza, para después ya, como he dicho, llegar al Mayorazgo. Y allí estaba la bifurcación existente para la laguna, camino El Hierro a la laguna y el puerto a Santa Cruz. Todo ese camino fue siempre muy que usado por las diferentes personas, animales, etc. Ya repito que era de herradura, que se hacía a pie y también se hacía por lo regular a ruedas. Pues esto es lo que está relacionado con ese camino viejo, y queda aclarado que el camino viejo es el camino de la costa, que parte de Adeje a Santa Cruz y a la laguna. Y que no vengan ahora a decir que el camino viejo es el camino real. El camino real es otro camino, como es el camino de la carretera, o la carretera que se hizo de la Cuesta de las Tablas, etcétera, etcétera. También fue un camino, pero antes de asfaltar, etcétera. Pero que el otro camino viejo de abajo, es mucho anterior, muy anterior a lo que es el camino de la carretera general, la carretera general. Bueno, pues, como he venido hablando sobre el tema de los caminos,
ya ha quedado bien claro que el camino viejo es este. De hecho, en cierta ocasión, un antiguo alcalde una vez me vio y me dijo: oye, Manolo, están aquí hablando que si están arreglando el camino viejo de arriba, el camino de... Dice, pero el camino viejo no era el de la costa. Digo, siempre fue, el camino viejo es el de la costa. El camino viejo no es el camino de la Candelaria. El camino de la Candelaria es completamente diferente. El camino de la Candelaria era un camino comercial, un camino religioso, perdón, también era comercial el camino de la Candelaria, pero especialmente servía para ir de un lado de Candelaria, de la cueva de Chivinico, de la famosa casa que se encuentra hoy en el antiguo ayuntamiento, que se llama Casa Cabildo, que fue hecha o construida mandado por los cabildos antiguos de La Laguna en el 1630, y que ese camino parte desde abajo y va a la laguna, o de la laguna viene a la Candelaria. Pues bien, ahora ya explicaré en detalle lo que pasamos a lo que es el camino de la Candelaria. Pues en el futuro lo que vamos a hacer es explicar la diferencia existente entre un camino viejo y el camino de la Candelaria, y enfatizar, porque voy a demostrar con las datas de Sancho de Urtarte, con los protocolos de Alonso Gutiérrez y con las datas registradas de los cuadernos existentes que hizo don Elías Serra Raffol. Y voy a dar fechas y citar datas con su correspondiente número y nombre de cómo citan del camino de la Candelaria, el camino de Nuestra Señora de la Candelaria, el camino real que va a la Candelaria, y así sucesivamente. Y nunca el camino viejo. Yo me adhiero pura y exclusivamente a la historia. Pues nada, que pasen una buena tarde, esperamos seguir conversando sobre este tema tan importante.